La canción del lobo, Saga Green Creek 1, capítulo 31. Este cascarón vacío. Latidos. Una semana después de la llamada de Michelle Hughes, me quedé mirando cómo Elizabeth se deslizaba por la cocina. Era domingo y le dije que deberíamos cenar todos juntos, como marcaba la tradición. Le brillaron los ojos cuando se lo dije y me dio una palmada en la mano. Ambos ignoramos la aspereza de su voz cuando habló. Me gustaría mucho, Ox. De verdad que me gustaría mucho. Los humanos de nuestra manada estaban preparando la mesa en el jardín. En realidad solo Jessie lo hacía porque Tanner, Rico y Chris bebían cerveza sentados en las sillas del jardín, deshilachadas que habían sacado de algún lado. Gordo también estaba ahí, y podía ver cómo intentaba encontrar su lugar entre ellos, tratando de recuperar los lazos que tenían antes, porque, aunque lo ignorasen porque no eran lobos, habían sido una manada durante mucho tiempo. Los necesitaba. Y ellos me necesitaban a mí. Fue lento, dada la larga historia que tenían, pero lo entendieron. Carter y Kelly estaban en la barbacoa. Robbie intentaba no ensombrecer demasiado a Kelly. Después de la reunión en la que les dijimos que íbamos a combinar las manadas, Robbie había retrocedido. Se había suavizado ligeramente en torno a los demás. Estaba menos resentido y virulento. También ayudó que dejara de enfocarse en mí. A Joe le gustaba la situación porque era un bastardo posesivo, especialmente la expresión desconcertada de Kelly. Joe se había ido a dar un paseo. Un alfa necesitaba estar en contacto con su territorio. Le dije que iría con él, pero solo negó con la cabeza. No hace falta, Ox, dijo antes de desaparecer en el bosque. Y quedamos solo Elizabeth y yo. La ensalada que acabábamos de aliñar estaba lista en el cuenco de plástico. No me había encargado nada más, así que simplemente esperé. Parecía la mejor opción. Al final, dejó de bailar al ritmo de una canción que solo ella podía oír. Ox, dijo. ¿Sí? Es genial, ¿verdad? ¿El qué? Sonrió sin prestarle atención a la ensalada de patata que estaba cocinando. Esto, nosotros, tú y yo, todos ellos. Lo era y se lo dije. No me lo esperaba, suspiró. ¿A qué te refieres? ¿Que pudiéramos tener esto otra vez? Quería que lo tuvieras, dije. Quería que tuvieras todo esto otra vez. Después de... Sé lo que hacías, pero no podías. No en ese momento. No lo sé. Me encogí de hombros, intentando parecer relajado. Lo hacías. Me echó un vistazo. Te conozco. Me conocía, y muy bien. Si hubiera creído que mi corazón era capaz de soportarlo, la habría llamado madre. Pero los corazones son muy curiosos. Laten con fuerza dentro del pecho, pero pueden hacerse pedazos ante la menor presión. Elizabeth era capaz de oír todo lo que no podía decir, y no por los hilos que nos unían, sino porque Elizabeth Bennet conocía bien a las personas. Necesitaba volver a casa, dijo, por mí, por todos, pero sobre todo por ti. Nos pilló a todos por sorpresa. Puso los ojos en blanco, algo tan raro en ella que aún me hacía sonreír cada vez que lo hacía. Claro, lo sé, soy consciente de eso, pero fue por ti, Oxnard. Aunque no lo creas ni lo entiendas, volvió por ti. Se me quedó mirando como si me desafiara a contradecirla. Bueno, sí, tal vez. Desde que volvió, te desempeñas mejor en el papel que te ha tocado. Ya eras el alfa antes, pero ahora es diferente. ¿Lo es? Sabes que lo es. Y Joe, él, suspiró y apartó la mirada. Un día, hace mucho tiempo, un monstruo se lo llevó. Siempre le había dicho que no debía tener miedo, que no dejaría que nadie le hiciera daño, pero mentía, porque se lo hicieron, mucho y durante muchas semanas. Le oí llorar cuando el monstruo nos llamó. Oí cómo me llamaba. Quería... Se quebró y empezó a sacudir la cabeza. No tienes que hacerlo, le dije con voz ronca. Los ojos le brillaban de un color naranja mientras me miraba. Sí, tengo que hacerlo, espetó, porque no ves lo que conseguiste. Aún no lo ves después de todo este tiempo. Le encontramos, Ox. Encontramos a Joe, pero estaba roto. Estaba débil, hambriento y roto. Se encogía ante cualquier cosa y creo que durante un tiempo ni siquiera supo quiénes éramos. Y cuando lo hizo, cuando nos reconoció, se estremeció de miedo porque aquel hombre terrible le había dicho que no le amábamos, que nunca le habíamos querido, que no estaba destinado a ser un alfa. Le descendieron las garras cuando se sujetó a la encimera, y me desesperaba pensar en él porque no sabía qué hacer. Le quería más que nunca y creí que quizá eso sería suficiente para que volviera a mí, para que se recompusiera, pero no lo fue.
Richard Collins solo necesitó un par de semanas para destruir al niño pequeño que conocía. Solo era un cascarón, ¿sabes? Un cascarón vacío y yo no sabía cómo arreglarlo. Pero después, Ox, después apareciste tú. Elizabeth estaba llorando y no sabía cómo habíamos llegado hasta este punto. Sabía que los demás lobos podían oírla, pero no habían acudido en rescate. Esperaban, aunque no sabía por qué. Cuando te conoció, continuó, te trajo a casa como si fueras algo que hubiera encontrado en el bosque. Tu expresión ese día, estabas tan nervioso, tan avergonzado. No entendías qué pasaba, no podías hacerlo, pero yo sí, Ox, igual que Thomas, porque Joe habló, él te habló, te eligió incluso cuando no sabía lo que eso significaba. Por aquel entonces ya te eligió y fue tuyo. No podía hablar, no era capaz de encontrar las palabras porque era la primera vez que la veía llorar. Después de la muerte de Thomas, había pasado la pena en forma de loba, así que me encontraba delante de una situación completamente nueva que no sabía cómo enfrentar. Tampoco ayudaba que sus palabras me golpearan con fuerza en el pecho, impidiéndome respirar. Y luego tuvo que marcharse otra vez, dijo secándose los ojos. No sabía si era lo correcto o no, o si debía hacerlo o no, pero lo hizo. Carter y Kelly me lo dijeron. Me contaron cómo se cerró igual que antes, cómo se entregó al lobo, cómo no habló durante meses y, sin embargo, cuando llegó a casa y te vio otra vez, volvió a encontrar la voz, como si no la hubiera perdido. Así que no se te ocurra pensar que no vales nada. No creas que no eres suficientemente bueno, porque me has devuelto a mi hijo una y otra vez. E incluso si no fueras mi alfa, incluso si no fueras su compañero, estaría en deuda contigo. Nos lo has devuelto, Ox, y nadie puede quitártelo. Luego se rió. Tenía las mejillas húmedas y los ojos rojos, aunque esta vez no por culpa del lobo que llevaba dentro. Yo, dije, yo solo quiero ser quien crees que soy. Ox, ¿no puedes verlo? Se rió. No creo que lo seas. Sé que lo eres. Fue rápida. Avanzó 3 pasos y me abrazó, enlazando nuestras manos y recostando la cabeza en mi pecho. La envolví con los brazos para acercarla aún más y los hilos que nos unían se manifestaron. Ella tiró de los hilos cantando manada, hijo, amor y casa. Es la tradición, dije después de unos segundos. Supongo. Lo es. Se frotó la cara contra mi camiseta. ¿Todo bien?, preguntó una voz desde el umbral de la puerta. Elizabeth volvió a reír y se apartó de mí. Todo bien, le respondió a Joe. Ox y yo estábamos... Bueno, supongo que eso es todo. Ox y yo estábamos. Joe asintió con la cabeza, preocupado. Debería llevar esto afuera, dijo Elizabeth con una sonrisa en los labios. Tomó la ensalada de patatas y salió por la puerta sin mirar atrás. Joe avanzó lentamente, como si temiera que me asustara, porque en el fondo lo estaba. Sabía todo lo que significaba para él, pero a veces creía no saberlo todo. Era un peso que debía llevar encima, pero tenía hombros fuertes. Podía soportarlo. ¿Todo bien, Ox?, preguntó. Sí, Joe, respondí. No pude ocultar mi asombro. ¿Seguro?, insistió divertido. Quizá no estaba del todo bien, pero tal vez eso estaba bien, porque Elizabeth tenía razón. Él se había entregado a mí, por completo. Solo debía asegurarme de mantenerle a salvo, porque, claro, él me había elegido. De entre todos, él me había dado su lobo, que básicamente era su corazón. Te quiero, ¿lo sabías?, dije. Y cómo sonrió. Tardamos tiempo, más del que pensábamos. Las cosas no siempre podían ir bien. Se marcharon y nos quedamos solo 3. Volvieron y aparte de ser 8, me había convertido en un alfa. Surgieron problemas al intentar juntar las 2 manadas, para ver si todas las piezas encajaban. A veces lo hacían y podíamos movernos en sincronía unos con otros. Otras veces no lo lográbamos. Robbie gritó de dolor cuando Carter lo tiró contra un árbol. Fue un accidente porque no se daban cuenta de lo brutos que eran. Los lobos hacían esas cosas, pero yo solo escuché el ruido que le hicieron los huesos al romperse, como uno de los míos se hacía daño. Robbie gimió guturalmente e intentó ponerse a 4 patas. Me encontré frente a él, aún antes de darme cuenta de que me estaba moviendo. Carter había vuelto a transformarse, estaba de pie y desnudo, con los pies descalzos, enterrándose en la hierba. «Oye», dijo, «no quería...» «Aléjate, joder», le rugí. Puso los ojos como platos y dio un paso hacia atrás.
Me giré y me arrodillé frente a Robbie. Tenía las orejas aplanadas sobre la cabeza y temblaba ligeramente por miedo a mi reacción. Respiré hondo y exhalé lentamente. Tenía una protuberancia provocada por un hueso en un sitio que no debía tener, abultándole la piel y el pelo del hombro. Robbie hizo una mueca y apretó los dientes mientras el hueso volvía lentamente a su lugar. ¿Estás bien?, pregunté mientras le acariciaba el hocico. Me mordisqueó un dedo con delicadeza. Lo siento, Ox, dijo Carter a mi espalda. Ha sido un accidente. No es a mí a quien debes pedir disculpas, gruñí, aunque no sabía por qué me sentía así. Lo siento, Robbie. Robbie dio un ladridito y se levantó. Se frotó contra mí al pasar. Le dio unos golpecitos a Carter en la cadera con la cabeza y todo quedó perdonado. Todavía las concibes como dos manadas diferentes, me dijo Joe más tarde. Estábamos tumbados en mi antigua cama. La habitación estaba a oscuras y la luna era una astilla blanca en el cielo. Lo has interpretado como un ataque a tu manada, no como si dos miembros se pelearan entre ellos. No sé cómo cambiarlo, admití por lo bajo. Hace mucho que las cosas son así. Joe suspiró. No te culpo, Joe. Quizá deberías hacerlo, murmuró. Ya lo hice, pero se acabó. Ahora solo debo descifrar cómo trabajarlo. Quizá qué. Mi padre, dijo Joe. Él me enseñó qué significa ser un alfa y tener una manada. Podría enseñártelas si quieres. Le cogí la mano. Claro, Joe, dije. Eso suena bien. Un día, cuando tenía 7 años, mi padre volvió a casa del taller. Se sentó en el porche y se abrió una cerveza y suspiró. Me senté cerca porque era mi padre y le quería mucho. Miró hacia la casa del final del camino. Siempre la había visto vacía. El sol ya se había puesto cuando abrió la cuarta cerveza. Ox, dijo. Hola, papá, respondí. Oye, Ox, te voy a dar un consejo, ¿de acuerdo? Las palabras tropezaban entre sí. Asentí, aunque no sabía de qué estaba hablando. Simplemente me gustaba el sonido de su voz. ¿Crees que llegarás a alguna parte?, dijo. Crees que harás algo tan grande en la vida porque no quieres ser como nosotros, pero la gente solo te tirará mierda. No les importará lo que quieras, solo querrán hundirte. Te verás atrapado en un trabajo que odias, en una casa que no podrás soportar y con gente que ni siquiera querrás mirar. No les dejes hacerlo, ¿de acuerdo? Joder, no permitas que te hagan eso. De acuerdo, le aseguré. No lo haré. Me gruñó y tomó otro sorbo. Eres un buen chico, Ox. Estúpido, pero bueno, concluyó. Me pregunté si eso era amor verdadero. Joe me llevó hacia los árboles, al bosque, a seguir los pasos de su padre, su alfa. Papá me dijo que los hilos que nos conectan siempre han existido. Nos unen porque somos una manada. Cuanto más trabajemos juntos, más confiaremos y nos respetaremos mutuamente, más fuertes se volverán las ataduras. Alargó la mano y acarició la corteza de un árbol con los dedos. Su padre siempre hacía lo mismo. Se lo dije. Ayuda, me sonrió. No sabía lo que significaba, al menos no del todo, pero lo dejé pasar. Puedes sentirlos, ¿verdad?, preguntó mientras esquivaba un leño podrido lleno de hierba y flores. La mayoría del tiempo. ¿A Carter? ¿Kelly? ¿Gordo? Un poco, creo. Me encogí de hombros. No lo sé. Quizás siento más a Gordo, pero porque le conozco mejor y estamos enlazados. También estás enlazado a todos los demás. Quería decirle que había roto las ataduras, que había cortado los hilos como si no fueran nada, pero me quedé en silencio porque estaba a punto de superarlo. Fue todo culpa mía, dijo, y en ese momento odié a los hombres lobo. Odiaba que estuviéramos enlazados como lo estábamos, porque muchas veces parecía que los pensamientos no me pertenecían. No es así, murmuré. Puso los ojos en blanco y hubo susurros de «¿Quién eres y de dónde vienes?» con la voz del pequeño torbellino. Otra vez esa desconexión entre el pequeño niño que había conocido, el adolescente que había sido y el hombre que era ahora. Era hosco y más calmado que antes, pero aún podía ver pequeños destellos de lo que había sido a través de las grietas. Joe era Joe. Podía vivir con eso, por y gracias a él. Un poco sí, dijo, pero lo estoy arreglando. ¿Cómo? Es difícil expresarlo con palabras. Se encogió de hombros. Inténtalo.
Supongo que es como... Entrecerró los ojos y me observó mientras me cogía las manos, con los dedos entrelazados. Vale, es probable que sea estúpido decir instinto. A fin de cuentas no puedes entenderlo porque no eres un lobo, pero no es así. Creo que últimamente eres más lobo que hombre. Parecía orgulloso aunque no entendía por qué. Este es mi hogar, continuó, donde se ha criado mi familia durante generaciones. Estábamos destinados a encontrarlo. Hay cierta magia en esta tierra, supongo. No como la de Gordo, pero algo que corre a través del suelo que tenemos bajo los pies. Me reconoce, a la manada y a los alfas. Cuando las cosas se ponen tensas o se rompen, la tierra lo siente. Y tú lo rompiste, dije sin ninguna intención. Cuando nos abandonaste, lo rompiste. Sí, hizo una mueca de dolor. Supongo que sí, asintió. También lo sentiste, ¿verdad? Recuerdo la sensación que tenía en la cabeza y en el pecho cuando desperté esa mañana. Las dos palabras en la pantalla del móvil. Lo siento. Sí, lo sentí. Hubo algo, respondí lo más monocorde posible. Ox, yo... Había dolor en su tono. No quería escucharle. Estaba harto de las disculpas. Ya no servían para nada. Estamos bien, Joe. ¿De verdad? Vamos por el camino correcto. Eso estaba más cerca de la verdad. Y eso amerita que yo sea el responsable de repararlo, dijo. No eres tú, Ox, porque no puedes sentirlos. Aún no. Se trata de mí. Nos dividí y estoy intentando arreglarlo. ¿Cómo? En unión con la naturaleza, claro. Aún no lo entiendo, dije pensando en mi padre. Oye, Ox, no pasa nada. Yo lo entenderé por los dos. Lo arreglaré todo. Confías en mí, ¿verdad? La mayoría no hubiera escuchado la duda en su voz, la pequeña astilla que se abría camino al final. Pero lo conocía desde que tenía 10 años. Probablemente lo conocía mejor que nadie, aunque no era el chico que se había ido años atrás. Solo había una respuesta a esa pregunta. Sí, Joe. Supongo que confío en ti. A veces, cuando ni siquiera el hecho de estar junto a Joe me permitía dormir, caminaba hacia los árboles. A Gordo no le gustaba que lo hiciera, pero le aseguré de que no me preocupaba porque tenía fe tanto en sus guardas como en él. Dijo que lo negaría hasta el último día de su vida si le contaba a alguien que se había emocionado. En noches como esas, me ponía unos pantalones cortos y una de las camisas de Joe. Lo besaba en la frente mientras continuaba durmiendo y salía hacia la oscuridad mientras notaba el aire frío sobre la piel. Solo me iba y caminaba. Generalmente, en menos de una hora, un lobo blanco me alcanzaba. Se desplazaba sobre sus patas a mi lado, rozándome. No hablábamos mucho, pero siempre me acompañaba hasta que volvíamos a la cama. Algunas veces volvía a transformarse, pero otras permanecía en su forma de lobo y dormíamos en el suelo, ya que la cama era demasiado pequeña. Ponía las mantas en el suelo y se acurrucaba a mi lado, con la cabeza sobre mi pecho, que subía y bajaba con cada bocanada de aire que tomaba. Me miraba con los ojos rojos hasta que se quedaba dormido. Nadie vino durante el primer mes, ni durante el segundo, aunque corrían rumores y la gente susurraba. Le han visto por el norte, nos informó Michelle Hughes a través de Skype. Va hacia Canadá. Eso no tiene sentido, fruncí el ceño. ¿Por qué se alejaría de nosotros? No lo hace, dijo Joe con la mirada clavada en la distancia. No, coincidió Michelle. No creo que se esté alejando. Es una distracción, observé. Dar un rastro falso más que nada. Michelle se veía cansada, con círculos oscuros debajo de los ojos. No sé qué estará tramando, pero no es nada bueno. Mandé equipos al norte, pero su rastro simplemente se desvaneció. Un momento creyeron que estaban cerca y al siguiente no había nada ahí. ¿Cómo? Pregunté. ¿Se puede falsificar la esencia de un lobo? Magia, señaló Joe. Sí, Robert Livingston probablemente, reconoció Michelle. Joe, ¿estás seguro de que no podemos llegar a un...? Ya lo hemos hablado, la interrumpió con los ojos brillando de color escarlata. Y has sido un estúpido, gruñó a modo de respuesta. Estoy rodeado de gente en la que confío, dijo. Eso es todo lo que necesito. Esperaba que estuviera en lo cierto. Había confianza en el aire, aunque pequeña y frágil, pero empezaba a construirse.
Lo veía en la manera en que los humanos comenzaban a relajarse alrededor de Carter y Kelly. Estaban menos tensos y menos suspicaces. Lo veía en la manera en la que Gordo se reía con lo que Rico decía, o en la forma en la que se chocaba con Chris cuando caminaban uno al lado del otro, o cuando se abrazaban con Tanner al despedirse. Lo veía en la forma en la que Robbie se ponía nervioso cada vez que Kelly entraba en la habitación, ruborizándose y clavando la mirada en el suelo. Kelly parecía confundido, pero nunca indagó en ello. Lo veía en la forma en la que nos movíamos juntos. No estábamos en sincronía, aún no, pero nos acercábamos. Estábamos encontrando el ritmo y la pauta que necesitábamos. No lo comprendía del todo, pero todos miraban hacia la puerta por la que iba a entrar, como si me esperaran. Hacían lo mismo con Joe. Lo veía en la forma en la que hablaban. «Puedes sentirlo, ¿verdad?», preguntó Carter. «Las ataduras, los hilos». Nunca había tenido esto, Ox. En la vida había tenido una manada así de grande. «No lo entiendo», dijo Kelly. «¿Por qué continúa poniendo esas caras al verme? ¿Por qué empieza a tartamudear cada vez que intento hablarle? No le he hecho nada a Robbie. No entiendo por qué se comporta de esa forma tan extraña». «Ni siquiera sé qué decirle. Ni siquiera le conozco», exclamó Robbie. «Cada vez que intento hablarle me olvido de cómo hacerlo y... Oh, Dios mío. ¿Te estás riendo de mí? Eres un maldito bastardo, Ox». «Intenté salir con algunas amigas», me contó Jessie. «Fuimos a un restaurante y se rieron de... no sé de qué se rieron. Pero solo podía pensar en que no estabais ahí. ¿Me entiendes? No estabais. En mi cabeza. Como los demás y me sentí vacía. Ox, lo juro por Dios, si me has arruinado cualquier posibilidad de tener vida social, te pienso dar un puñetazo». «Lo hará, créeme», dijo Chris. «Cuando tenía 7 años, accidentalmente...» «Ah, está bien, fue a propósito, deja de pegarme, joder». Dejé una de sus muñecas sobre la calefacción y el calor la derritió la cara. Y bueno, fue genial, pero ella no lo vio de la misma manera. Aún tengo una cicatriz en el codo donde me atacó con las uñas. «Es diferente», señaló Tanner. «No sé si es porque ahora sé que es un brujo, se ve de otro color, no sé si es el único motivo. Es diferente, ¿sabes? Desde que volvió está más calmado, más centrado. Creo que necesitaba una manada, Ox. Sé que nos tenía a nosotros, pero no creo que fuera lo mismo. Creo que su magia necesitaba a alguien». «Cuando nos fuimos», empezó a explicarme Gordo, «no podía respirar. No como cuando estoy aquí, no como cuando estoy contigo. Sé que lo entiendes. Sé que no hablamos sobre estas cosas, sentimientos o como quieras llamarlo. No somos así, pero Hux, me ayudas a respirar. Nunca quise dejarte, simplemente yo tengo una manada. Esa noche hice lo que tenía que hacer, o mi magia lo hizo. Me enlacé a él, a Joe, pero necesito que sepas que tú viniste primero». «Si me hubieras dicho hace 5 años que estaría en una manada de hombres lobo», dijo Chris, «con un alfa al que le doblo la edad, que a su vez se acuesta con otro alfa...». «No me miras así, Ox, sabes que es cierto. Te hubiera dicho que me dieras un poco de lo que fuera que estuvieses esnifando. La vida es extraña. Green Creek es extraño». «He empezado a pintar otra vez», me contó Elizabeth. «Por primera vez en 3 años. Levanté un pincel y no me asusté». Claro, la idea de crear algo nuevo siempre da miedo, pero la acción en sí es catártica y liberadora. No sé en qué fase estoy ahora, Ox, pero me esforzaré en descubrirlo. Quizás sea verde. Me siento verde, Ox. ¿Puedes sentirlo? «Puedo sentirlos», me dijo Joe. «Puedo sentirlos a todos. Pequeños puntos de luz. Mi padre me enseñó que un alfa es tan fuerte como su manada». «Ox, Ox, ¿no lo ves? ¿No lo sientes? Nuestra manada es fuerte, y creo que solo puede hacerse más fuerte. Creo que hubiera estado orgulloso. Papá, creo que hubiese estado orgulloso de los dos, de todos nosotros», dijo Joe. «Es el latido de tu corazón», dijo Mark. «¿Qué?», pregunté echando un vistazo a Mark, que estaba sentado en la silla de enfrente. Me había venido a buscar al taller para ir a comer al restaurante. No me sorprendí cuando nos sentamos en el mismo sitio que el día que lo conocí. Las cosas siempre parecieron funcionar de esa manera. Me observaba con los mismos ojos que años atrás, esa primera vez, cuando apenas era capaz de captar el alcance del mundo. «¿Cómo se mueven? ¿Cómo nos movemos?». «¿Lo he dicho en voz alta?», fruncí el ceño. «No, claro que no», suspiré.
Malditos hombres lobo. Puedo saber esas cosas. Sonrió de oreja a oreja. Lo sé, pero ¿a qué precio, Mark? Te lo diré. Mi cordura y mi maldita privacidad. Debiste haberlo pensado antes de convertirte en un alfa. Como si hubiese tenido elección. Tenías elección, Knox. Suavizó la sonrisa. Lo sabes tan bien como yo. Sí, dije. La camarera vino y nos tomó nota. Le sonrió de manera coqueta a Mark, pero él ni se inmutó mientras pedía un sándwich de atún. También soy tu segundo al mando, continuó mientras la chica se alejaba. El refuerzo. Por eso sé este tipo de cosas. Eso me dejó pensando, porque nunca lo habíamos hablado. Espero. Está bien, entonces. Tenía sentido. ¿No lo sabías? Si te digo la verdad, nunca lo había pensado. No tienes que hacerlo, señaló. No cambia las cosas. ¿Quién es el refuerzo de Joe? No hace falta que respondas, es Carter. Mark pareció complacido. ¿Látidos? Le recordé. Es como funciona la manada, dijo. Cómo nos movemos en sincronía los unos con los otros. No lo entiendo. Es el latido de tu corazón, explicó. Y el de Joe. Nos movemos contigo porque lo escuchamos. Pero los humanos siguen nuestro mando y el tuyo. Hasta que se convierte en una segunda naturaleza para ellos. ¿Eso es lo que hicimos con Tomás? Pregunté por lo bajo. De repente todas las cosas cobraron más sentido, como habíamos sido con él, como habían sido conmigo, y cómo Carter, Kelly y Gordo eran con Joe. Sí, dijo Mark. No lo oíste. Tampoco es que pudieras, pero con el tiempo aprendiste a moverte con nosotros, y ahora nos movemos contigo, y con Joe. Nos perdimos en nuestros propios pensamientos. La camarera finalmente trajo nuestra comida. Mark tenía su pie presionado contra el mío, tocándolo, siempre tocándome. Me alegro de que todavía seamos amigos, dije mientras miraba mi sopa, después de todo este tiempo. No dijo nada, no tenía que hacerlo. Creo que el latido de mi corazón habló por los dos. En algún momento del tercer mes conseguimos conectarnos. A veces aún chocábamos. No puedes tener a 12 personas juntas de esa forma y pretender que siempre se lleven de maravilla, pero los choques eran pocos, distantes entre sí, y acababan antes de convertirse en algo más grande. La mayoría del tiempo la manada se quedaba en la casa de los Bennett o en mi antigua casa. Joe y yo no pensábamos en mudarnos a mi vieja habitación, aunque la cama era muy estrecha. Nos quedábamos dormidos juntos y nos despertábamos juntos. Por las mañanas, él llevaba a los lobos al bosque y yo a los chicos al taller y a Jessie a su trabajo. Una línea de coches por la calle de Green Creek al alba. Cada mañana, Joe tocaba el lobo que me había dado, esa pequeña estatua de piedra que reposaba en el escritorio. Pasaba los dedos por encima de la cabeza y el lomo hasta la cola. Siempre lo hacía con una expresión reverencial en el rostro, como si no pudiera creer que lo hubiese conservado, que quisiese conservarlo siempre. No importaba lo que hiciéramos, siempre llegábamos tarde porque lo atrapaba contra una pared y gemía mientras le besaba con fuerza. Pedía más, insistía en follar, en que yo se lo hiciera y él me lo hiciera a mí, pero no podía. Aún no. Fui testigo de lo que sucedió con Elizabeth cuando Thomas murió. Había visto lo mucho que se había perdido en su loba. Si algo llegara a pasarme... Bueno, sabía que se pondrían muy tristes, lo sentirían en los huesos, pero yo no se recuperaría. O sí, y se haría más fuerte. Pero, ¿qué pasaría si me muriera estando emparejados? No creía que, en ese caso, yo fuera capaz de recomponerse, porque estar emparejados significaba ser mucho más de lo que éramos ahora. Él quería, lo sabía, y yo también lo quería más que a nada en el mundo, pero no podía hacerle eso. Por si acaso, no quería arriesgarme. Probablemente nunca seríamos capaces de olvidar el pasado del otro, pero no podía pensar en nada peor que Richard Collins. No paraba de repetirme a mí mismo que cuando estuviera muerto, aceptaría todo lo que yo podía darme, porque Richard se habría ido. No me quitaría esto, no nos lo quitaría. Éramos más fuertes que antes, estábamos juntos, éramos una manada como nunca antes lo habíamos sido. Trabajábamos juntos, vivíamos juntos, comíamos juntos, éramos una familia, y ya había perdido a demasiadas personas como para permitir que me arrebataran a alguien más. Si renunciara a mi propia vida me aseguraba que estarían a salvo, entonces no me importaba hacerlo. Que así fuera. Si ellos estaban a salvo, significaría que habría cumplido con mi trabajo de alfa. No quería morir,
pero quería que el resto viviera más que yo, y eso me provocaba un sentimiento de culpa insoportable, porque estaba allí en la noche en que volvieron las pesadillas. Joe Bennett tenía 21 años, pero aún soñaba con todas las cosas que le habían hecho. Cuando empezaba a golpear y gimotear, atrapado en las garras de lo que fuera que tenía en la cabeza, lo abrazaba, aferrándolo con fuerza, y le susurraba al oído que estaba a salvo, que estaba en casa y que no dejaría que nada le pasara, mientras yo estuviera vivo. Después de esos episodios se quedaba dormido como un tronco, a salvo mientras lo cuidaba. Esta era mi familia, estas personas eran mi manada, haría lo que fuera por ellos. Lo que explica por qué, cuando Richard Collins volvió, vino a por mí.